¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este programa Joyas Eternas. Esta noche nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, sean bienvenidos una vez más a este programa. Gracias, James. Así me siento. Dios te bendiga. Amén, pastor. Es un gusto estar compartiendo con usted. Ya en esta semana llevamos nuestro tercer programa y pues vamos a hablar un tema muy muy importante sobre nuestra lengua, sobre por qué muchas veces confesamos cosas malas hacia nuestra vida, hacia la vida de otras personas o incluso personas que no conocemos solo porque la miramos y nos cayó mal, le decimos cosas que no tienen que no tenemos que decir como personas, como una sociedad y también como personas cristianas que conocemos a Jesús, y tenemos que bendecir a esas personas que aunque quizás a veces no nos caen bien, nosotros tenemos que bendecirlas en todo el tiempo. Y dice en Santiago, pastor, 3:5, que nuestra lengua es como un fuego que incendia todo un bosque. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hablar nosotros, pastor? Bueno, James, el tema realmente se presta para muchos ángulos, ¿verdad? De poder platicar. Qué bueno que escogiste este tema y hablemos de lo que me estás preguntando acerca de las confesiones negativas que a veces tenemos. Vamos a decir que los cristianos tenemos dos formas de hablar que no se nos son permitidas. Amén. Las palabras vulgares o soeces. El apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si tú realmente analizas las malas palabras de cada país, hay malas palabras en un país que no son las mismas en otro país. Amén. Entonces, obviamente, de acuerdo al país donde yo esté viviendo, donde esté visitando, hay palabras que voy a evitar porque ya son palabras que en ese país, esas palabras están corrompidas. La misma sociedad las corrompió, entonces son palabras que obviamente uno evita decir, aunque estén en el diccionario y aunque tengan un significado o una acepción correcta o lícita, pero ya en cierto país eso ya es, ¿cómo se llama? Ilícito, ya es una palabra que está corrompida socialmente, entonces son las que uno tiene que evitar decir. Pero aparte de ese tipo de malas palabras que uno debe evitar decir, que ya están corrompidas, también tiene uno que evitar, como cristiano, decir palabras que se pueden contar en nuestro lenguaje como malas palabras. El no puedo, el no va a funcionar, esto va a fracasar, esto ya no tiene arreglo. Palabras que marcan fracaso son palabras que se nos pueden considerar a los cristianos como malas palabras, pues. Los cristianos tenemos que confesar siempre positivamente. Amén. Porque nosotros estamos bajo el gobierno y la cobertura de un Dios del cual todo es posible. Amén. Bajo la cobertura de un Dios que llama las cosas que no son como que fueran, de un Dios que nos puede respaldar de tal manera que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces tenemos que confesar de otra manera y nuestro hablar tiene que ser diferente a una persona que no tiene el respaldo de Dios. Pero media vez tienes el respaldo de Dios, tú puedes confesar positivamente y debemos los cristianos confesar puramente confesiones positivas. Esto no es una psicología. La psicología realmente encontró este principio, pero este principio es bíblico. La psicología le está robando el principio a Dios o a la Biblia. Los psicólogos y la psicología no están descubriendo que en la confesión hay bendición. Eso la Biblia hace miles de años ya lo había recogido, y los que somos cristianos y leemos la Escritura sabemos que eso de las confesiones positivas realmente surgen del corazón de Dios. Dios nos diseñó para que, aunque vivamos adversidades y aunque vivamos cosas negativas, a través de nuestra confesión podamos crear ambientes espirituales. Tú lo estás leyendo en la Escritura, que la lengua puede crear un ambiente Amén. Espiritual que se vuelva en un ambiente físico. Amén. Entonces mi lengua puede crear un ambiente espiritual. Yo con una palabra negativa puedo empezar a crear un ambiente con palabras vulgares y soeces. Puedo crear un ambiente de pleitos, de pleitos, de celos, de cualquier cosa. Por eso, mucho cuidado cómo hablamos. Amén. Número 1, tenemos prohibido las palabras corrompidas, que son expresiones vulgares que se dan en cada país. Número 2, tenemos prohibido confesar cosas que la Biblia no marca para nuestra vida.
tenemos que confesar todo lo que la Escritura marca para nosotros. Cuidado, porque esas malas expresiones negativas Amén. En la Biblia son consideradas malas palabras para un cristiano. Amén, pastor. ¿Qué es lo que no tenemos que hablar así definitivamente? Que está, ya sea a cualquier persona, porque muchas veces tendemos a decir mal de alguien y nos pasamos y... Bueno, y mira, lo que nunca persona, tenemos que decir, James, es difamar a una persona. amén. Lo que nunca tenemos que hacer es reproducir su mala conducta a otras personas. Lo que nosotros no tenemos que hacer es difamar, no tenemos que hablar mal, ni tenemos que maldecir. Son cosas que están totalmente prohibidas para nosotros. La Escritura dice, no maldigáis, antes bien bendecid. Amén. O sea que nosotros no podemos desear que una persona fracase, que una persona viva mal, que le vaya mal. Y lamentablemente hay mucha gente que usa el Evangelio como un medio para maldecir. Y nosotros tenemos que usar el Evangelio para bendecir. De hecho, Evangelio significa buena noticia. Amén. Y cuando maldecimos en nombre del Evangelio, lo que estamos haciendo es realmente algo incongruente con lo que es una buena noticia. En el Evangelio tenemos que bendecir, como bien lo decías tú y lo dice la Escritura, hasta nuestros enemigos, hasta la gente que nos busca el mal, tenemos que bendecirla. Claro, eso es fácil decirlo, eso es fácil enseñarlo, vivirlo, practicarlo es lo complicado. Pero ahí es donde nos volvemos agradables a Dios. Amén. Ahí es donde nos convertimos en personas diferentes a los demás. Entonces, aunque cuesta, tenemos que tratar de hacerlo, bendecir a la gente que nos ha maldecido, bendecir a la gente que nos ha dañado y desear realmente de todo corazón que se conviertan, que se arrepientan, que arreglen su conducta, que arreglen su forma de guiar sus vidas y que realmente puedan ser prosperadas por el Señor. Así es. ¿Cómo saber que mi corazón está sano? Mi corazón va a estar sano contra una persona cuando me den la noticia de que le está yendo bien. Amén. Y yo me alegre. Pero si yo solamente pongo la cara, ¡ay, qué bueno que le está yendo bien! Me alegro de veras, pero por dentro se siente horrible. Entonces yo todavía estoy enfermo en mi corazón. Wow. Si de aquella persona que me hizo daño me dan la noticia, fíjate que le está yendo bien, y por fuera digo, ay, lástima, pobrecito, pero por dentro estoy lero. Entonces realmente yo todavía no estoy sano, todavía estoy enfermo del corazón. Entonces lo que tengo que procurar es ir delante del Señor, perdonar de todo corazón, para que salga de mi boca confesiones positivas. Amén. Y no negativas hacia esas personas. Porque, pues por tu pregunta, tenemos prohibido maldecir, tenemos prohibido difamar, usar la lengua para hablar mal de otra persona, aunque tengamos razón. No es nuestra función reproducir lo malo que una persona haga. No es nuestra función ir a contarle a otros la desnudez de mi hermano o de cualquier otra persona. Uh-huh. No es bíblico. A mí me llama mucho la atención lo que pasó en la casa de Noé. En la casa de Noé, todos sabemos que Noé cometió un gran error. Se alcoholizó, hizo vino, se alcoholizó y dice que desnudo, ya andaba bien borrachito y se quedó dormido desnudo frente a la tienda de su casa o frente a su tienda. Pero entonces aquí viene un problema, una cosa impresionante. Cam lo vio la desnudez de su padre y le fue a contar a sus hermanos, miren, mi papá está desnudo. Y entonces realmente los hermanos, cuando se enteraron de eso, dice que tomaron una sábana y, no queriendo ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Amén. Esa es una buena acción que tenemos que imitar. Cuando un hermano está cometiendo locuras, se volvió loco, está haciendo cosas que son incongruentes, que no son bíblicas, que está cometiendo pecados, que está en rebeldía, que está desobedeciendo los principios de Dios, lejos díselos a contar a otras personas, incluso que no son ni de la fe. Ese es un crimen espantoso. Tenemos que ver la forma de cómo los cubrimos, de ver la forma como esa actitud que están cometiendo no salga a la vista de los demás. Amén. Lejos de ser reproductores, reporteros y chismosos, debemos usar la lengua para cubrir a nuestros hermanos. Fíjate que hay gente que usa la lengua para, si tiene una noticia de una persona porque lo vio, ya tiene un compromiso muy serio. ¿Cómo va a manejar la información? ¿Cómo va a manejar la información de su hermano?
no digamos si es un líder, no digamos si es su papá, no digamos si es su pastor, no digamos si es un siervo de Dios. ¿Cómo va a manejar esa información? Hay gente tan desbocada, como dice la Escritura, que agarra la lengua y empieza a contar, fíjense que yo sé, y delante de Dios que yo sé que eso fue así, que dijo así, que hizo allá. Pero ¿cómo podemos darnos a la tarea de usar la lengua para hablar mal de una persona cuando los cristianos estamos llamados a hablar de Jesucristo y a hablar de las virtudes de Jesucristo? Dice la Biblia que a nosotros nos convirtieron en una nación santa, nos dieron el privilegio de ser un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Los cristianos tenemos que hablar la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, hablar de los testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo en las vidas de otras personas, pero no hablar mal y no desacreditar a ninguna persona. Eso es condenable, eso es deleznable, eso es pecar contra su propio cuerpo, porque todos somos el cuerpo de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo voy a venir yo a hablar mal de un hermano que ya nació de nuevo? Es mi propio cuerpo. Es como que yo me estuviera golpeando a mí mismo. Entonces, y eso de golpearse a sí mismo, esa es una característica de los endemoniados gadarenos. O sea, ¿cómo sé yo que una persona está siendo tomada y dominada por las tinieblas, por el infierno, por demonios? De que agarra una piedra, es decir, la lengua, la boca, para hablar de sí mismo, de su propio cuerpo, hablar mal del cuerpo de Cristo. ¿Cómo poder justificar que una persona lleve información, aunque sea veraz, pero que desacredite a su propio cuerpo, a su propio hermano? Realmente es como que se hubiera desnudado delante de la gente porque es su propio hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, James, con la lengua. Tú estás tocando el tema y la verdad que Santiago capítulo 3, si la gente en su casa pudiera leer todo el capítulo 3 de Santiago, la Biblia dice que el hombre o la mujer que domina su lengua es perfecta en todos sus caminos. O sea que la perfección del hombre está en lo que dice, en lo que habla. Entonces cuidado con lo que decimos. Cuidado con la información que desatamos. No digamos si una persona en lo privado te contó algo. Mira, cuando una persona te cuenta en lo privado algo, es porque te tiene confianza. Es porque cree que eres una persona madura. ¿Cómo es posible que haya gente que oyó algo en lo privado y lo salga a contar desbocadamente? Eso realmente, mira, va a haber un día en el cual Dios nos llamará a juicio. Amén. Y esos pecados de lengua van a ser bien, pero bien juzgados por Dios. Wow. Por eso hay que tener cuidado de cómo hablamos de las demás personas. La Biblia es muy clara. Qué hermoso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Amén. O sea que para Dios es delicioso que nosotros nos llevemos bien y que hablemos bien los unos de los otros, porque aunque ciertamente tenemos muchas cosas malas los hombres, también tenemos cosas que Dios ya hizo en nuestras vidas. Entonces a mí me interesa, si voy a hablar de tu persona, no hablar de tus defectos, que has de tener muchos. Si tú vas a hablar de mi persona, vas a tener que hablar no de los desaciertos, sino de los aciertos. He de tener muchos desaciertos, como tú los has de tener. Amén. Pero a la gente, ¿de qué le sirve que yo salga a contarle de tus defectos o de la gente y que tú salgas a hablar mal de los defectos que tiene tu servidor? ¿Por qué no mejor hablar de las virtudes, de lo que ya Dios hizo en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones? ¿Por qué no hablar de eso? Si somos portadores de buenas noticias, no hablemos mal de la gente. Amén. Por eso la Biblia dice, no maldigáis, y maldecir es hablar mal, decir mal de una persona. Y ahí en ese mismo capítulo, pastor, estaba leyendo que dice que con nuestra misma boca con la que bendecimos a Dios también maldecimos, pastor. Mira, ¿cómo puedes decir, ahí mismo, sí, por lo que estás tocando, cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Y estás maldiciendo al hombre que es la imagen de Dios, dice Santiago. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que haya una persona que en el culto levante sus manos y le diga, Dios te amo, pero está hablando mal de su hermano? ¿Me entiendes? Esa gente realmente no ha entendido que al hablar mal de su hermano está hablando mal de Dios, porque está hablando mal de su cuerpo, está hablando mal del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo vamos a entender que realmente formamos un cuerpo? Aunque tengamos muchas denominaciones y congregaciones cristianas, realmente somos un cuerpo si ya nacimos de nuevo. Entonces no podemos más que abrazar
y bendecir al cuerpo de Cristo. No podemos bendecir al Cristo invisible cuando maldecimos al cuerpo visible. El principio apostólico de Santiago es: vas a bendecir al Dios que no ves, al Dios invisible, bendice a su cuerpo visible, bendice a su imagen visible. Amén. Esa es como una persona que le dice a alguien que está lejos por teléfono: te extraño, cuando vienes, y ve la fotografía y dices: tal por cual, ojalá le vaya mal, yo sé cómo se porta este hombre. Es lo mismo cuando tú bendices a Dios que no ves y a su cuerpo, a su imagen que estás viendo, no le bendices. Bendigamos a todos los hombres. El sentir del cristiano es que el que no conoce a Cristo lo llegue a conocer. ¿Por qué hablar mal de los inconversos? ¿Por qué hablar mal del que está caminando mal? ¿Por qué hablar mal del homosexual? ¿Por qué hablar mal del borracho? ¿Por qué hablar mal del religioso? ¿Por qué hablar mal de la gente que está caminando mal? ¿Por qué no mejor bendecirlos y mostrarles el camino y la ruta para llegar a Jesucristo? Amén. Y los que ya somos nacidos de nuevo, ¿cómo hablar mal entre nosotros? Mira, para Dios es tan terrible que hablemos mal el uno del otro, que la única vez que se habla en la Biblia que el campamento de Jehová se detuvo fuera de la voluntad de Dios fue cuando María, la hermana de Moisés, dice que se juntó con Aarón porque no estaban de acuerdo con la esposa que había tomado Moisés. Analicemos a la esposa de Moisés. Número 1, era negrita. Entonces los racistas, Aarón y María, no estaban de acuerdo con la mujer de Moisés por su raza, por su color. Número 2, no era una mujer adoradora de Jehová. Acuérdate que ella era hija del sacerdote de Madián. Entonces Jetro, el suegro de Moisés, no era un convertido. Era realmente una persona que practicaba otro tipo de culto. Entonces, la mujer de Moisés no era una adoradora de Dios. Moisés la tomó por esposa. Dios va a tomar en algún momento determinado de la vida que decidir qué hacer con Moisés y la esposa que tomó. Pero no le correspondía ni a María ni a Aarón hablar mal de la mujer de Moisés, ni hablar mal de Moisés. Y esto quizá pueda servirle a mucha gente para que no murmuren de los pastores, ni murmuren de la familia de los pastores. Amén. Hay gente que se da la tarea de bendecir al pastor, pero no a la esposa. Y aunque es cierto, hay esposas de pastores muy especialitas, que son prepotentes, lo que sea, de todos modos es la esposa de su pastor. Amén. A veces hay hijos de pastores que no están caminando en el orden de Dios, pero al final son los hijos de su padre espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo hay gente que se da la tarea de murmurar de las esposas de los pastores, de murmurar de los pastores y de murmurar de los hijos de los pastores? No. Bueno, eso le pasó a Aarón y a María. Amén. Quizá tomaron más libertad porque Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Quizá por eso tomaron más libertad para poder murmurar de Moisés. Entonces llegaron en ese calor de la plática, porque en el calor de la plática, cuando alguien murmura, se levanta un fuego. Tú lo estás leyendo en Santiago, la lengua es un fuego. Entonces empezaron a levantar un fuego extraño. Dios bajó en su nube y les dio a entender que ese fuego que estaba levantando la lengua era un fuego totalmente desagradable a Dios. Cuando nosotros hablamos mal de una persona y le damos oído a ese mal comentario, estamos levantando un fuego extraño. Estamos levantando aparentemente un avivamiento, pero es un avivamiento desagradable a Dios. Y entonces Dios lo que hizo fue que enjuició a María, le dijo: te vas a salir leprosa. 7 días fuera del campamento. Y dice la Biblia, y el campamento se detuvo. ¿Qué es lo que detiene a muchas congregaciones? ¿Qué es lo que detiene a muchas personas? La forma como hablan de otras, cómo critican y cómo juzgan. Porque la persona que habla mal de otra persona, sobre todo si es de su misma familia espiritual, sobre todo si es la familia ministerial o el del ministerio, realmente está acarreando un verdadero conflicto para sí y para su familia, para sí y para su empresa,
para sí y para su congregación. Por eso no permitamos ni le demos lugar a esas maldiciones, a esas difamaciones, a esos chismes. No lo recibamos. Amén. Realmente la difamación, la murmuración, los chismes son basura. Y tú ni yo somos basurero de nadie. Amén. Somos hijos de Dios. Entonces, cuando venga una persona a querer hablarte mal de otra, por favor no lo recibas. Recházalo en el nombre de Jesús, porque tú no eres el basurero de esa persona. La única forma en la que tú puedes recibir información de otra persona es porque la persona que está hablando mal de otra tiene necesidad de sacarlo porque está cargada, y renunciarlo y dejarlo ahí. Amén. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Con todo el corazón, no nos volvamos el basurero de nadie. Amén. A mí, cuando viene una persona a hablarme mal de otra, la pregunta es: ¿cuál es el objetivo de que vengas a contarme esto? Solamente es darme una información como que fueras una mosca para contaminarme, y luego vayas a contaminar a otro. Solo que fuera yo adorador de Belcebú, es que yo toleraría el chisme. Y te voy a decir algo muy serio: la gente que tolera el estar recibiendo chismes, y hay gente muy chismosa. ¿Y qué sabe usted de este caso? ¿Y qué sabe usted del otro caso? ¿Y qué sabe usted de fulano? ¿Y qué sabe usted de la familia de sutano? Mire, esa gente chismosa realmente no es adoradora de Jehová, sino adoradora de Belcebú. No es adoradora de Jehová, es adoradora de Belcebú. Belcebú es el padre de las moscas, y la mosca representa el chisme. La gente que solamente deja contaminado aquí, se va a otra casa, a otra familia, a otro hermano, para contaminarlo con una mala información de otro hermano. Entonces, como nosotros no somos ni adoradores de Belcebú, ni es el espíritu que debe reinar en la iglesia, ni en una familia, ni en una persona, es que renunciamos y rechazamos cualquier difamación, cualquier chisme o cualquier información que venga que demerita la imagen de una persona, de una familia, que demerita la honorabilidad de un ministerio o de una persona. No debemos recibirlo. En el nombre de Jesús rechacemos esto, porque esto no proviene del Dios de la Biblia, no proviene del Dios que decimos que amamos. Pastor, y hay quienes hablan, quizás hablan cosas que pasaron en la vida de cierta persona, pero hay quienes hablan mentiras de lo que quizás le agregan más al chisme que hacen. Y dice la Biblia que no sé quién escribió, y dice: antes ustedes eran hijos de vuestro padre el diablo. El diablo es padre de mentiras. Entonces nosotros tendemos a que... Esto lo dijo Jesús. Sí, exacto. Imagínese, pastor, cómo es de que él les decía así por lo mentiroso y por lo que le estaban levantando en contra de Jesús. Mira, hablemos un poquito de la mentira, porque mucha gente miente y le gusta mentir, y tiene una habilidad para mentir impresionante. Y la verdad es que la Biblia es clara. Jesús dijo que el padre de la mentira es Satanás. Entonces yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero soy un mentiroso. Realmente. Entonces, ¿dónde? Jesús ubicó a los fariseos. Les dijo: ¿ustedes dicen que su papá es Dios? ¿Ustedes dicen que son hijos de Abraham? Realmente les voy a decir y los voy a ubicar quién es su papá. Su papá se llama Diablo y se llama Satanás. ¿Cómo nos dices eso? Es que el diablo es mentiroso y ustedes son mentirosos. Si son hijos de Dios, hablen la verdad. Si son hijos del diablo, hablen mentiras. Entonces lo que tú dices es muy clave, y qué bueno que lo sacaste a colación, porque es parte de la lengua. Amén. Y del fuego de la lengua. Exacto. Realmente los cristianos no debemos mentir. Uno de los mandamientos que hay en el decálogo que Dios le dio a Moisés es: no mientas, no te conviertas en un repetidor de mentiras, no especules. Especular es agregar a algo, ponerle levadura a algo. Nosotros no tenemos por qué especular. Sencillamente tenemos que hablar la palabra de Dios, hablar las verdades del Evangelio. ¿Y sabes por qué a veces mentimos? Porque no estamos dispuestos a ser censurados, a ser criticados, a ser evidenciados. Entonces mucha gente, para no ser evidenciada, para evitar un regaño, para evitar una disciplina, le es más fácil mentir. Y no hay como hablar verdad. Y invitamos a todos en el nombre de Jesús, los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que hablar verdad, porque nuestro Padre es el Padre de la verdad. De hecho, Él es la verdad. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no tenía verdad, no solo hablaba verdad, Él era la esencia de la verdad. Entonces hablemos la verdad, digamos las cosas como son, llamemos las cosas como son, seamos veraces.
y tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir. Así es, pastor. Ya para cerrar, para terminar este programa, pastor, quizás en este momento hay personas que se sientan mal consigo mismas porque quizás han hablado mal de otros hermanos, de otras personas, incluso personas cristianas que han hablado de otras personas que no son cristianas, y eso afecta tanto no solo al cuerpo de Cristo, sino quizás a la congregación a donde él asiste. No basta con pedirle perdón a Dios. Y una vez te lo digo, hijo. En la Biblia se habla del resarcimiento. Amén. Alguien que nos enseña cómo resarcir es este chaparrito Zaqueo. Dice que cuando él se convirtió, le dijo: Señor, si yo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 tantos más. Mira, no basta con decir, que venga una persona a decirme: hermano, mire, perdone, yo hablé mal de usted. Entonces la cosa es, bueno, tuviste el valor de hablar mal de mí, y era una mentira, especulaste, no tenías toda la información y hablaste mal o de cualquier ser humano. Entonces tienes que tener el suficiente cristianismo como para ir a buscar a toda la gente que le hablaste mal, de la persona a la que hablaste mal, y decirle: ¿saben qué? Perdónenme, ¿se acuerdan que yo hablé mal del hermano fulano, de la hermana sutana? La verdad, no tenía toda la información, me equivoqué, no es cierto, perdónenme. ¿Cómo es posible que se tiene el valor de ir a hablar mal de una persona y no se tiene el valor de decir: ¿saben qué, señores? Me equivoqué y voy a resarcir el daño que le hice a mi hermano, y voy a resarcir el daño que le hice a mi hermana, que le hice a ese pastor, que le hice a esa congregación? La verdad, hablé de más, perdónenme, es mentira lo que dije. La persona, no basta con decir: mira, James, perdóname, yo fui a hablar mal de ti, fui a hablar mal de tu persona, te fui a poner en mal allá en Tapachula, en Comitán, ahora creen que eres un sinvergüenza, pero perdóname, hermano, perdóname. No, ¿cómo perdóname? Pues por lo menos haz una llamada telefónica y dile a las personas que todo lo que dijiste era mentira, que había una mala, que yo hablé mal de ti, y mentí, especulé, me equivoqué. Por favor, uno tiene que resarcir. ¿Sabes qué es el problema de los cristianos? Que les gusta solamente ir a pedir perdón. Perdóname. Pues está bien, pero rezar, hay que resarcir. Amén. Ahora, a Dios le pedimos: Señor, que venga tiempo de resarcimiento, que lo que perdí, que lo que el diablo me robó sea devuelto. Está bien, Dios te puede resarcir eso, pero ¿cuándo vas a resarcir tú las cosas que has dañado? Tú rompiste un corazón, ¿por qué no ir a ver cómo reparas el corazón? Tú hablaste mal de una persona, ¿cómo no reparar su honorabilidad? Que manchaste, con qué facilidad abriste la lengua, la boca, y manchaste una honorabilidad, una credibilidad. ¿Por qué no ir a resarcir y tocar puertas? Así como se tuvo el valor de ir a tocar una puerta o una llamada telefónica, ya se enteró de fulano, de sutano. ¿Por qué no ahora? Mire, hermano, perdón, me equivoqué, la verdad que la regué, perdonen. Amén. Porque eso se llama resarcimiento. Amén. No basta con pedir perdón, James, no basta, eso no basta, hay que resarcir. Amén, pastor. Así que en esta hora le decimos a esas personas que den la mía extra, que si decidieron hablar mal de una persona, que esta vez no solo hablen mal, sino puedan reparar ese daño que quizás hicieron, pastor. Sobre todo si es de una mujercita. Amén. Sobre todo si es de una joven virgen, la honorabilidad de una mujer, por favor. Sobre todo si es de un ministerio. O sea, hay que resarcir. Amén, pastor. Así que les agradecemos a todas esas personas que están al pendiente siempre de este programa, y que si tienen dudas, comentarios, que se lo pueden enviar ahí al correo de Ven Señor Jesús, y de usted, ¿verdad?, que está en el Facebook. Así que bendecimos a todas esas personas que nos están viendo en esta noche, y solo les dejamos con esto: que esta noche, no más que pedir perdón, puedan reparar lo que quizás hayan dañado. Así que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima.